cómo se puede desamparar? ¿Cómo se puede desamparar a una persona? ¿Cómo se puede abandonar? ¿Cómo se puede dejar a una persona con unas características tan fundamentales, con una conducta intachable como es la vida del apóstol Pablo? ¿Cómo abandonarlo? ¿Cómo dejarlo cuando nosotros empezamos a leer o empezamos a estudiar la vida de Pablo, aquel Saulo de Tarso? Entonces uno se empieza a preguntar. Un hombre que llegó a unos límites insospechables, que ha trascendido en el tiempo. Alguien que escribió 13 libros de la Biblia, el apóstol Pablo. ¿Cómo puedo yo abandonar a alguien, un erudito, un hombre impresionante en las Escrituras? La verdad que si uno compara, yo sé que las comparaciones no son buenas, nunca van a ser con una, pero mayormente uno hace una comparación. Quiero hacer una comparación en este sentido. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo escribe 13 libros. Juan, el apóstol amado, escribe 5 libros. Escribe Juan, escribe el libro de Apocalipsis, primera de Juan, segunda de Juan y tercera de Juan, 5 libros. Y Pedro, que es el apóstol o es el líder natural, solamente escribe 2 libros, primera de Pedro y segunda de Pedro. Es verdad que las comparaciones uno no las debe de hacer, pero este hombre extraordinario, 13 libros escribió, erudito, un hombre sin precedente. Le escribe a Timoteo en segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 9, dice así la palabra de la siguiente manera: procura venir pronto a verme. Pablo le está escribiendo a Timoteo y le dice: procura venir pronto a verme. Si dijeran en algunos lugares, tomate el primer avión y vení. Y esto habla del desamparo. Esto habla justamente del desamparo en la cual él se encuentra, la soledad. Él vive una soledad impresionante. ¿Por qué? Porque dice las Escrituras que Crescente fue a Galacia, Tito se fue a Dalmacia, y dice que Tíquico fue a Éfeso. Y él queda solo, y entonces le escribe una carta. Imagínese la carta de aquel entonces. Usted manda ahora un WhatsApp, un mensaje, y son fracciones de segundo en el otro mundo, en el otro extremo del continente, y en segundos lo recibe. Imagínese en aquel entonces, en aquel tiempo, el barco, y si se empaca la mula o el burro, ¿no? Lo que demoraría, lo que estaría. ¿Cómo podemos desamparar un hombre así? Alguien que trabajó, porque lo menciona, alguien que trabajó más que todos. Así lo menciona las Escrituras. Fue un hombre que trabajó grandemente, un hombre excepcional, un hombre que si yo fuese miembro de la iglesia de Pablo, yo
estaría ahí al lado de Pablo y no lo abandonaría bajo ninguna circunstancia. Alguien que trabajó, alguien que guardó justamente su testimonio, alguien que trabajó mucho más que los apóstoles. Porque los apóstoles o los discípulos de Jesús caminaron 3 años y medio, caminaron al lado de Jesús. Luego después el libro de Hechos de los Apóstoles menciona que a Pedro lo metieron en la cárcel 2 veces, hubo una persecución, pero luego después ya no se habla nada. No se habla nada de los discípulos. No se habla solamente de Pedro, que se metió en la cárcel, lo metieron en la cárcel 2 veces y nada más. No tuvieron problema, ¿sí? Pero Pablo tuvo problemas, dificultades. Si alguien que había trabajado en la obra de Dios es el apóstol Pablo. Si alguien que se jugó por la obra de Dios ha sido el apóstol Pablo. Si hay alguien que ha sufrido, es el apóstol Pablo. 13 libros escribió este hombre. Y quizás alguien en esta noche, porque la Biblia menciona que llegó a lugares insospechables, límites, lugares, allí en la cumbre, el apóstol Pablo. Pero la verdad que alguien diría, o alguien pensaría, diría: pastor, ¿sabe que el avanzar, el crecer, el desarrollarme, el estar en un lugar, podría decir, de privilegio, me ha traído grandes problemas? El avanzar, el crecer te trae dramas, envidia, celos, contienda y cuántas cosas que hace de que una vida, y uno piensa que el subir, el crecer o estar en un lugar que aparentemente que es un lugar de privilegio, ha sido fácil. Tú no sabes el precio que se debe de pagar. El precio que uno debe de pagar indudablemente acerca de la vida de este hombre. El crecimiento indudablemente trae dramas, trae problemas, celos, envidia. Piensas que todas las cosas te salen a vos fácilmente y entonces, claro, pero no conocen el currículum, no conocen la historia. Pero sigue la pregunta: ¿cómo puede ser a un hombre de esas características, a ese hombre de esa conducta, a un hombre extraordinario, escribió 13 libros de la Biblia, que lo abandone, que lo dejen así como si nada? Pero una de las cosas debes de saber: si anhelas y deseas crecer, no es que estoy poniendo temor sobre tu vida, sino que quiero que sepas que en la medida que desarrolles tu vida, en la medida que empieces a crecer, en la medida que empieces a ensancharte, darte por seguro que Satanás pondrá a disposición el infierno para tratar de pararte. El infierno pondrá justamente para tratar de pararte, de frenarte y a su vez de poder destruir tu propia vida. Y eso nosotros lo pudimos ver y lo vemos en las escrituras, lo vemos en la palabra de Dios, en la vida de este hombre, en la vida de Pablo. Porque miles de dramas, miles de problemas ha tenido por las circunstancias que tuvo que vivir, por los momentos que tuvo que atravesar, por las circunstancias que le tocó vivir. Por eso él le dice a Timoteo: procura venir pronto, procura
rápidamente, desesperadamente: ven, necesito que vengas, necesito que estés acá conmigo, necesito que vengas, no te quedes ahí, date una vuelta, urgente, ven. Y eso habla de la soledad que está viviendo. Eso habla del desamparo que está viviendo este hombre llamado Pablo. Quiero mostrarle algunas de las características de este hombre, de Pablo. Las características es de lo que habla, en definitiva, de su conducta, de su carácter, de su temperamento, de su entrega, de su pasión, de su amor. Entonces, esas son características que mencionan las Escrituras que ha sido la vida de este hombre. Si usted me sigue en esta noche, en el libro de 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 3 al 10. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 3 al 10. Empieza a hablar acerca de las características, las conductas de un hombre de Dios. Y es impresionante la vida de este hombre, su carácter. Dice la palabra de Dios, 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 3, dice: no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado. No damos lugar, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, no causamos. Eso habla del carácter. No damos lugar, no damos ocasión para que la gente, para que las personas, para los que Él ministra, para los que Él enseña, no le damos lugar a que ellos tropiecen. Una vida intachable, una vida, y esto habla de su carácter, el carácter de su temperamento, de su entrega, de su pasión. Pablo, aquel que fue criado a los pies de Gamaliel. Un hombre íntegro, un hombre maravilloso. Y la pregunta: ¿cómo puede ser que puedan abandonar a esta clase de personas? Verso número 4: antes bien nos recomendamos en todo como ministro de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustia. Fíjese lo que dice el número 3. Número 1: no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio sea vituperado, para que alguien salga a hablar. No le damos lugar, dice el apóstol Pablo. No le damos lugar a nadie para que luego después vengan y se pongan a hablar, a mentir, a calumniar. Antes bien nos recomendamos en todo como ministro de Dios, en mucha paciencia, en tribulación, en necesidades, en angustia. Nos presentamos, nos damos a conocer, no nos ocultamos. Yo tuviese el carácter, tuviese las características de este hombre, si este fuera mi pastor, estaría orando, ¿sabe? Oraría más por él. Ahora yo digo, si esto lograron hacer con el árbol verde, ¿sabe lo que harían con las ramas secas? Pero esto habla de una conducta. Esto habla de qué? De que no está jugando al evangelio, que no está jugando, sino que hay una entrega, hay un compromiso, hay una pasión, hay un carácter, hay una conducta, hay una vida
entregada, rendida. La palabra de Dios llegó profundamente a su corazón, a su vida. Verso número 5. En azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos y en ayuno. Impresionante, ¿no es cierto? Pero ¿sabes qué? Me pongo a orar y por la vida, si este es mi pastor, me pongo a orar. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministro de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustia, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero. Estamos leyendo las características de la vida de este hombre que sufre la soledad, que le dice a uno de sus hijos espirituales, a Timoteo, le dice: ven pronto, el primer avión que salga para acá, ven. Habla del abandono, ¿por qué? Porque la mayoría se fueron. La mayoría se fueron y entonces él queda ahí. Sigo leyendo. En palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama o por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, en honra y en deshonra, pero somos veraces, nos recomendamos nosotros. Entonces estamos presentando, el apóstol Pablo está presentando un evangelio, una vida, un carácter de una entrega, de un hombre, de una persona, de una mujer, de un joven que le alcanzó la palabra, llegó el evangelio a su vida, llegó el mensaje de Dios a su corazón. Entonces, claro, y él comienza a desarrollar su ministerio, y se encuentra con un sinfín de dramas y problemas y de dificultades. Pero los apóstoles, luego solamente se sabe de que Pedro cayó 2 veces en la cárcel, pero luego después no se habla más. Del resto no se habla más. Se habla de Juan en el Apocalipsis, en la revelación, que fue llevado justamente a la isla de Patmos. Pero este hombre, el infierno vino justamente Satanás puso todo el infierno para poder destruir, pararlo, frenar su vida, frenar su ministerio. Por honra, por deshonra, hablaron bien, hablan mal también, por mala forma, por buena fama, por mala fama, por buena fama, por engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobre, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas proveyéndolo todo. Enriqueciendo, o sea, no enriqueciéndose él, sino que
todas las bendiciones y todos los elementos que llegaba a él, él tenía un destino, había una vida, había una gente, había personas. Entonces ellos eran alcanzados por la gracia, eran alcanzados por el poder de Dios. Y ese es el carácter de la vida de un hombre. De un hombre en las cuales se juega y se entrega completamente al reino de Dios. Un compromiso. La pregunta, ¿cómo? ¿Cómo un hombre, cómo una persona puede soportar tanto sufrimiento? ¿Cómo una persona puede soportar tanto sufrimiento? Porque a él Dios le habla, él le sale al encuentro, Cristo le sale al encuentro. Él llevaba una vida que para él aparentemente era ejemplar, era buena. Pero hasta que aparece Jesús de Nazaret y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y cae del caballo y queda ciego en aquel lugar. Y ahí ciego el resto de los otros, de sus discípulos, la gente que estaba con él, desaparecieron. Lo dejaron solo, ahí en el polvo, caído en el polvo, en la tierra, en medio del terraplén. Y él dice: ¿quién eres, Señor? Y Jesús le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Ni siquiera él sabía a quién perseguía, ni sabía quién era Jesús. A veces uno persigue y no sabe a quién persigue, o le echamos la culpa a alguien y vos sabés que no es la culpa de ese, es tu propia responsabilidad, es tu propia drama. Y ahí fue cuando a él, ciego, inerte, sin poder movilizar, ciego, lo llevaron, lo introdujeron en una casa. Y luego después Dios le habla a otro hombre para que ore por él, y este se niega a orar. ¿Por qué? Por la conducta que tenía este hombre. Pero dijo: no tengas temor, ora. Y oró y recobró la vista, y de ahí empezó. Su vida cambió. Su vida cambió, su vida pasó a ser una vida intachable. Y algunos dicen: pero yo pensé que venir al evangelio era todo bueno. Sí que todo es bueno, sí que todo es lindo, sí que todo es extraordinario, pero hay que medirlo desde el punto de vista de la entrega que tiene mi corazón a Dios. Porque ¿cómo puede soportar un hombre? ¿Cómo puede soportar tanto sufrimiento, tanto dolor? Él estaba en un lugar de eminencia, en un lugar de privilegio. Pero en ese lugar de privilegio, porque muchas veces uno quiere llegar a un lugar de privilegio, a un lugar allí en la plataforma, a donde todo el mundo te ve, todo el mundo te observa, eres famoso, eres conocido, todo el mundo te saluda, todo el mundo te conoce y todas esas cosas. Él estaba en un lugar de privilegio, pero no solamente, pero también en un lugar de privilegio de los dramas, de los problemas, y el infierno estaba en contra de él, en contra de su propia vida. Por eso dice Segunda de Corintios, libro de Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 22, y él hace su defensa. Segunda de Corintios, el capítulo 11, versículo 22, porque él dice: Demas me ha desamparado. Demas me ha desamparado. ¿Cómo puede ser con las características, con la vida, con la pasión, con la entrega, con el compromiso que tiene la vida este hombre? ¿Cómo puedes abandonarlo? ¿Cómo puedes dejarlo solo?
Pero he aquí, la palabra de Dios es fundamental. Un hombre que soporta el sufrimiento. Y él hace su defensa. Dice 2 de Corintios, el capítulo 11, versículo 22. ¿Son hebreos ustedes? Yo también. ¿Son israelitas ustedes? Yo también. ¿Son descendencia de Abraham? También yo, dice el apóstol Pablo. Wow. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más. En trabajo más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte. Muchas veces de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. Está bien que te castiguen una vez. Está bien que te peguen una vez. Yo recuerdo, allá me pegaban con el trenzado, no sé si lo conoce al trenzado, o el colita de pichi que le decía. Ay, Dios. Anda al psicólogo, decía mamá, pasá, acá está te toca el turno. Derechito, ni un drama, ni un problema, ni loco salí, ni nada por el estilo. Derechito, ¿qué querés, mami? Miraba, hacía una sella, mamá, y ya, ahí estaba. 5 veces, 40 azotes, pero nada que... Es toda la furia, es todo el odio, el infierno. Satanás se personificaba en la vida de esos hombres, de esos soldados, para darle 5. Pero es tremendo la vida de este hombre, en azotes sin números, en cárceles, más en peligro de muerte. Muchas veces de los judíos, que es su pueblo, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 8 veces. A mí me pegaban una vez y no era tonto. Una vez y listo, ya está. Una vez y es suficiente. Aunque por ahí a veces uno le gustaba lo que estaba haciendo, ¿sí? Pero después te iban a dar en la casa. Andá, vos te ibas. Nos escapábamos. Con los changos nos escapábamos a ir a ondear lagartija. Pero cuando volvíamos, ahí estaba. ¿Nunca te pegaron? Levante la mano a los que nunca le pegaron. No, ahora dice, no hay que pegarle. No, te vamos a denunciar. Te vamos a sacar a los hijos. Te vamos a hacer cuántas cosas. Entonces, esto es tremendo. Entonces dice, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos, muchas veces en peligros de río, en peligro de ladrones, en peligro de mi nación, en peligro de los gentiles, en peligro de la ciudad, en peligro en el desierto, peligro en el mar, peligro entre los falsos hermanos. Y uno dice, cuando habla de la bendición de Dios, ¡oh! La bendición, la unción, parece ser que esto es parece ser claro, ora y la gracia, la unción de Dios, y empiezan a ocurrir cosas, y parece ser de que ese hombre nunca tuvo dramas, nunca tuvo problemas. Estamos quedando chicos. Si comparamos tu problema con este problema, la verdad que soy una joyita. ¿No es así, Germán?
Pero sigo en camino muchas veces en peligros de ríos, en peligro de ladrones, en peligro de los de mi nación, de los de mi nación, en peligro de los gentiles, en peligro de la ciudad, en peligros en el desierto, en peligros en el mar, en peligros entre los hermanos. Qué terrible, peligro entre los hermanos. He trabajado en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez y además en otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Y a pesar de toda esa persecución, y a pesar de esos azotes, y a pesar del infierno, estoy preocupado por ustedes, por la iglesia. Preocupado por la iglesia. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Me ponen palos en la rueda, pero yo no me enojo, yo no me indigno. No salgo a hablar, no salgo a calumniar, no los mando al frente. Me hacen la vida imposible. Los hermanos o los falsos hermanos, dice el apóstol Pablo. ¿Quién enferma? Yo no enfermo. Aún así enfermo viene. Aún enfermo así, pero eso habla de su carácter. Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, me sitió para agarrarme. Pero ¿qué pasó? Y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. El desamparo, el desvelo, la preocupación, la ansiedad, el temor, la circunstancia, la situación. Por eso escribe en 2 de Corintios, 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 9, dice: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. No dice que le es útil para él, sino que es útil para el ministerio, porque el ministerio tiene que seguir, porque el ministerio tiene que avanzar, porque la predicación de la palabra se tiene que seguir dando contra vientos y contra mareas. No dice que estos hombres, tráelo para mí, para consolar, tráelo para mí, para que me acompañes, tráelo para mí. Ahora la pregunta: ¿por qué le duele tanto que Demas lo haya abandonado? ¿Por qué? Porque lo escribe y dice así: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Cretense se fue a Galacia, Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Solamente Lucas, solamente con Lucas estaba él. ¿Por qué? ¿Por qué la preocupación de Pablo? ¿Por qué el abandono? ¿Por qué la soledad? ¿Por qué abandonar a un hombre de esas características? ¿Por qué le duele la partida de Demas? Demas me ha desamparado, Demas me ha abandonado, se fue. Amando el mundo,
¿Por qué? ¿Por qué le duele tanto? Porque Demas era del círculo íntimo. Escucha, Demas era del círculo íntimo. Demas se sentaba en la mesa, muchas oportunidades, se sentaba en la mesa a comer, participaba, escuchaba. Lo había visto, sabía de cosas que le pasaban al apóstol Pablo, de cosas buenas y de cosas malas. Pero aún así nunca se quejó el apóstol Pablo, porque él sabía muchas cosas. Por eso te duele, porque le diste la oportunidad, porque a través del apóstol Pablo, Demas quizás logró casarse, ser bendecido, restaurado su matrimonio. Quizás en el ministerio de Pablo, Demas pudo comprar su casa, pudo comprar su vehículo. Pudo ser bendecido. Pablo lo tenía como alguien íntimo, como alguien de él, como parte de la familia. Le abrió la casa. Le abrió la casa. Ya se conocía todo. Pero se fue, dice, amando el mundo. Amando justamente el mundo. Y eso es lo triste. Se siente traicionado, que años y tiempos se dedicó a ministrarle, a enseñarle, a saber caminar en la presencia de Dios, a conocer las sagradas escrituras, la palabra, el poder, la gracia, la unción de Dios. Él sabía las necesidades que pasaba. Duele mucho. Ven pronto. Timoteo, ven pronto. Vení pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Cretense se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Tráelo a Marcos. Tráele conmigo, porque este me es útil. Él es mi consuelo. No, lo quiero para el ministerio, porque a Tíquico lo mandé a Éfeso. La obra tiene que continuar. La obra tiene que seguir. Es el tiempo que se dedica. Es el tiempo, desvelos, peligros, naufragios. Cuando habla de naufragio es que como que te tragó el agua. Por eso es tan interesante y tan importante. Si uno tiene las características, que el Señor nos ayude para que podamos orar por ese ministerio, orar por ese hombre, orar por ese pastor, orar por ese líder. Levantarle las manos, las lágrimas, las noches de angustia, de peligro, los complots que se formaron para destruir su vida. El infierno estaba en contra de su vida, pero él sigue confiando en Dios. Hay una entrega. La única manera de poder soportar es que hayamos entregado nuestros corazones y nos interioricemos mucho más por su obra, por la palabra, por la pasión, por la entrega, por saber de que si quieres avanzar, de que quieres crecer, hay cosas que van a pasar, hay cosas que te van a venir, pero no puedes perder el objetivo. Y sigo leyendo la palabra de Dios. Trae cuando vengas el capote, verso 13.
del capítulo 4 de segunda de Timoteo. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. El capote era una cosa redonda, una manta que no tenía mangas, un capote que utilizaba como una frazada, pero redonda para taparse, para cubrirse, para abrigarse del frío. Alejandro, el caldelero, me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Alejandro me ha causado muchos daños, decía el apóstol Pablo. Alejandro me causó muchos. Alejandro, el caldelero, me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestra palabra. Me la hizo a mí, te lo va a hacer a vos. No creas que, no pienses que no te lo va a hacer, te lo va a hacer. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes una palabra, cuando Dios te habla y Dios te da una revelación, Dios te da una palabra a tu vida, Dios te da una palabra a tu corazón, entonces todos estarán en contra tuyo. El apóstol Pablo se le ha revelado la gracia. La gracia de Dios se le reveló al apóstol Pablo. Pero ¿qué pasa? Que los judíos en Jerusalén, ellos estaban en el tiempo de la ley y durante más de 100 años han vivido en esa cultura, en ese dogma, en esa doctrina. Y que alguien venga con una revelación de la gracia, porque Dios le ha revelado la gracia. Porque la ley decía: el que hierro mata, hierro muere. Pero la gracia de Dios te dice que nosotros debemos de amar aún a nuestros enemigos. Que nosotros debemos de amar a nuestros enemigos. Y esa gracia se había revelado. Por eso en el concilio en Jerusalén estaban todos los de su nación. Por eso él dice: ustedes son hebreos, yo también. Ustedes son judíos, yo también soy judío. Entonces Pablo le dice a Timoteo: cuídate de Alejandro, muchos males me ha hecho. ¿Sabe cuál es el mal que le hizo Alejandro? Que en la primera defensa que él tuvo que tener el apóstol Pablo, porque se le ha revelado la gracia de Dios. Por gracia soy salvo mediante la fe. Los judíos querían que los gentiles se circuncidaban, y el apóstol Pablo dice a través de la palabra de Dios que ellos han sido circuncidados en el corazón. Porque la circuncisión para nada aprovecha, sencillamente es un ritual. Pero no te cambia la conducta, no te cambia la forma, la manera de vivir. Por eso en la defensa, Alejandro el caldelero, él testificó, siendo que Alejandro se sentó en la mesa de Pablo, siendo que Alejandro ha sido alimentado, ha sido bendecido, ha sido enseñado, conocía los pormenores del apóstol Pablo, pero en la primera defensa él testificó en contra del apóstol Pablo. Por eso le dice a Timoteo: cuídate, me la hizo a mí, te lo va a hacer a vos. Cuídate. Pero por eso, cuando tienes la gracia de Dios,
cuando tienes la unción de Dios, cuando hay una palabra que te reveló Dios y te mostró. Por eso Él pasa, el infierno se le vino encima y Él empieza una nueva temporada o una nueva época, un nuevo tiempo. Nosotros todos los que estamos aquí, ninguno somos judíos, somos gentiles, somos olivos silvestres que fuimos injertados por medio de la sangre del Señor Jesucristo. Él nos unió. Por eso Él dice: más a todos los que recibieron, a los suyos vino, más los suyos no le recibieron. Pero todos los que le recibieron, yo le recibí a Cristo como Señor y Salvador de mi vida. Más a todos los que le recibieron, yo les di, dice Dios, le di la potestad de ser llamados hijos de Dios. Pero no por condición de carne ni de sangre, sino por la palabra de verdad, el Evangelio de Cristo. Por eso es tan interesante y tan importante para nuestras vidas, para nuestros corazones. Dice la palabra de Dios con esto estoy terminando, 1 Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 18. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando lo cual naufragaron en cuanto a la fe algunos naufragaron, algunos se hundieron. Este mandamiento, hijo Timoteo, le dice Pablo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando lo cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quien entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar contra Dios. Conserva la fe y la conciencia. La conciencia te va a acompañar hasta el último día del soplo de vida. Si la conciencia te acusa, mayor es Dios. Entonces, una conciencia limpia, ¿cómo puedo mantener una conciencia limpia? A través de la palabra, a través de creer que Dios lo puede hacer, que Dios puede cambiar, que Dios puede transformar. Por eso decía, ¿cómo puede ser de las características que estuvo ahí, que les enseñó, que le ministró, que le habló del amor de Dios? Han visto la mano poderosa de Dios, sanidades, prodigios, milagros y toda una cosa que vieron. ¿Cómo pueden abandonar? Te invito a que te coloques de pie en esta noche. ¿Cómo podremos abandonar a un hombre con estas características, con esta conducta, con esta pasión, con este amor, con esta entrega? Es tan interesante. Sé que no es fácil, pero no es imposible.
La única forma